nombre es Laura Rojas, estudiante de licenciatura en matemáticas de la Universidad de Los Llanos, actualmente cursando la línea de biomatemática, séptimo semestre. El día de hoy vamos a tratar los modelos ley de alometría y ataque de parasitoides, en cuanto a la ecuación que modela ese fenómeno y un ejemplo práctico de este. Recordemos que la ley de alometría surge a partir de que no todas las partes de un cuerpo crecen uniformemente, por lo cual este modelo describe cuánto crece más rápido una parte que la otra. Es decir, que se comparan las dos partes y esta comparación se hace respecto al tamaño de cada una. Es decir, que estos crecimientos son específicos. Sin embargo, veamos la diferencia que hay entre estos tres tipos de crecimiento. En primer lugar, tenemos el crecimiento absoluto, el cual representa una tasa de cambio constante, es decir, dx de t igual a k, lo cual indica que la variable crece linealmente con el tiempo. En segundo lugar, tenemos el crecimiento exponencial, que se da cuando la tasa de cambio es proporcional al valor actual de la variable. Como se representa ahí, de x de t es igual a rx, lo cual se genera un crecimiento acelerado. ¿Por qué? Porque depende de su propio tamaño, que saldría siendo x. Por último, tenemos el crecimiento relativo o específico, el cual refleja por unidad de cantidad, siendo otra forma de ver el crecimiento exponencial, pero desde la perspectiva de la tasa relativa. ¿Por qué? Porque si vemos el crecimiento exponencial, la tasa de crecimiento exponencial, si la dividimos a ambos lados entre x, resulta el crecimiento relativo. Y como la ley de alometría establece que los crecimientos específicos de distintas partes del cuerpo son proporcionales entre sí, la expresión que describe esta relación es 1 sobre y por la tasa de cambio de y igual a k, que es la constante de proporcionalidad, por 1 sobre x por la tasa de cambio de x, donde x y y representan el tamaño de las dos partes diferentes. Y como anteriormente se había mencionado, hay una parte que va a crecer más rápido que la otra. Por eso puede ser la tasa de cambio de x de t mayor que de y de t o al contrario. Esa ecuación diferencial la podemos resolver por el método de variables separables, en donde dt con dt se simplifican y me va a quedar la integral de dy sobre y igual a k por la integral de x sobre x, lo cual me resulta esta expresión y se obtiene esta función potencial que relaciona las dos partes comparadas. En cuanto a la ley de alometría, una de las aplicaciones es el crecimiento de peces, el cual lo describe el modelo de Bertalanffy, que explica que los peces crecen rápidamente en sus primeros años de vida, pero luego desacelera ese crecimiento hasta estabilizarse porque ya llega a su tamaño máximo. Y el modelo que describe el crecimiento de los peces es el siguiente: W de t, que es el peso en el tiempo, igual al peso máximo que alcanza el pez por el cubo de la proporción que hay entre la longitud en el tiempo sobre la longitud máxima del pez, donde la longitud en el tiempo es igual a la longitud máxima por ese factor. Como ejemplo, vamos a hacer uso del modelo de Bertalanffy,
en cuanto al crecimiento del pez bacalao del Atlántico, donde el peso de este es de 100, el peso máximo de este es de 100 kilogramos, la longitud máxima es de 200 centímetros y se determinó que la K sea de 0,1 y el tiempo inicial de menos 0,5. Y habiendo determinado estos valores, reemplazamos en el modelo de Bertalanffy en cuanto al peso y la longitud para obtener la función y poderla graficar en el programa de MATLAB, lo cual nos donde el comportamiento del crecimiento del pez está dado por la gráfica 1, en donde se puede observar cómo la longitud del pez se acelera, ¿sí? Inicia rápidamente, entonces el pez va creciendo rápidamente en sus primeros años de vida, pero a medida que pasa el tiempo, este crecimiento se va desacelerando. ¿Por qué? Porque ya está llegando a su longitud máxima, ya no puede crecer más de ahí, ya su crecimiento va a ser un poco más lento. Por otro lado, tenemos en la gráfica 2 la relación entre el peso y el crecimiento del pez, donde se observa cómo crece el pez, cómo aumenta el peso a medida que el pez crece con un comportamiento potencial. Entonces, aquí se destaca el aumento del peso que se aceleró en gran medida y pues esto es evidente porque el peso crece con el cubo de la longitud de este. Entonces aquí es donde se está evidenciando ese modelo de Bertalanffy. Y por último, alineando el crecimiento potencial que se encuentra a la izquierda, se obtiene un comportamiento lineal, es decir, que se cumple el modelo de Bertalanffy, ya que en los log esta ecuación es de la forma y igual a mx más b, o sea, a una lineal. Entonces ahí pues se tendría el logaritmo del peso respecto al tiempo igual a 3 por el logaritmo de la longitud respecto al tiempo, donde 3 saldría siendo la pendiente. Entonces lo que demuestra la proporcionalidad del peso con su longitud al cubo. Como segundo modelo tenemos el ataque de parasitoides, donde primeramente tenemos los hospedadores que no son parasitados. Por un lado, tenemos los que alcanzan a refugiarse en un lugar óptimo, donde su espacio donde vive, donde vive, logra refugiarse. ¿Sí? Un ejemplo serían las orugas que pueden ser atacadas por unas avispas parasitoides. Entonces, algunas pueden refugiarse en las hojas, entonces aquí el espacio óptimo saldría siendo ese espacio donde se reduce el riesgo de ser atacados. Entonces, por otro lado, tenemos los hospedadores que logran sobrevivir estando expuestos al ataque de parasitoides, o sea, los que no pudieron refugiarse en un espacio óptimo y huyeron, pero lograron sobrevivir. Esta, esta proporción está multiplicada por la probabilidad de, de supervivencia exponencial de Poisson evaluada en el ataque que sea 0. Ahora el modelo que nos permite saber cómo cambia la población de huéspedes en el tiempo, que nos permite saber esas aproximaciones, esas
predicción es la siguiente. N sub t más 1 igual a R, que es la tasa de reproducción de los que logran sobrevivir en el tiempo anterior o en el año anterior, depende del tiempo que estemos trabajando. Por N sub t, que es la cantidad de hospedadores, por la proporción de los que no fueron parasitados, ya como anteriormente habíamos tratado, que son los que logran refugiarse en un espacio óptimo, más los que logran sobrevivir estando expuestos al ataque de parasitoides. Así como tenemos una ecuación en diferencias que nos permite saber cómo evolucionará la población de hospedadores, también lo hay para la población de parasitoides, donde se tiene en cuenta el primer factor, que es los hospedadores que quedan disponibles para ser parasitados. Entonces aquí son los hospedadores totales, el total de hospedadores menos la proporción que logra no ser parasitada. Entonces, si se extrae la proporción que no son parasitadas, entonces quedan los que sí pueden estar parasitados, pueden estar disponibles para ser parasitados. Como segundo factor, tenemos ya la probabilidad de que el hospedador quede expuesto para ser parasitado, y también sigue una supervivencia exponencial. Para tener en cuenta, si hay un aumento de parasitoides, significa que van a atacar a muchos hospedadores, lo que esto conlleva que decaiga esa cantidad de hospedadores. Ya para un ejemplo, se determinan los siguientes datos para calcular el número de hospedadores y parasitoides después de 10 generaciones. Entonces tenemos como cantidad inicial de hospedadores 500, la proporción de que los hospedadores logren refugiarse, la probabilidad es de 0.1, la capacidad, la máxima capacidad que pueden refugiarse será de 300, la tasa de ataque por parasitoide por unidad de tiempo, este parámetro será de 0.005, la tasa de reproducción es 2, y la cantidad inicial de parasitoides será de 50. Y los datos los reemplazamos en la función que nos relaciona la cantidad de hospedadores y parasitoides, la cual nos arroja la proporción de los hospedadores que no son parasitados. Entonces es aproximadamente de 0,79. También reemplazamos en la ecuación en diferencias para saber cómo va a ser la población de hospedadores en la siguiente generación. Entonces vemos que de 500 va a subir a 792. Entonces aumenta la cantidad de hospedadores. También calculamos cómo va a seguir la población de los parasitoides, reemplazando en la ecuación de diferencias. Nos da que va a ser 104 parasitoides en la siguiente generación, o sea que de 50 parasitoides que había, aumentaron a 104 parasitoides. O sea, en la siguiente generación aumentaron para ambas poblaciones. Para saber cómo cambian estas poblaciones en cada generación, se hizo uso de MATLAB, que nos facilitó los datos, ya habiendo pues hecho la gráfica, los cuales se evidencian en esta gráfica, en donde se ve que
para ambas poblaciones hay un aumento en, en la generación uno, en la generación 2, pero ya en la generación 3 decaen los hospedadores. ¿Por qué? Porque, como ya habíamos mencionado anteriormente, si hay un aumento de parasitoides drásticamente, entonces decae drásticamente la cantidad de hospedadores y lentamente se va a ir estabilizando el modelo. Muchas gracias.